Para mí ser misionero comboniano ha significado un acontecimiento en mi vida, una irrupción, ha significado algo que yo no he planeado, que yo no he querido como tal, sino que bueno, pues ha sido un acontecimiento de respuesta a una provocación de Dios en mi vida y un camino que he recorrido y que sigo recorriendo, naturalmente en la confianza y en la fe. Papá es la memoria histórica de la familia, tú sabes, bueno, pues nuestros padres son la memoria histórica de la familia. Y mi papá dice que una buena mañana de domingo yo me levanté temprano y la primera cosa que le dije fue: papá, yo quiero ser sacerdote, ¿no? Y entonces la respuesta de él: bueno, papito, si Dios quiere, lo serás, ¿no? Soy padre de Víctor Hugo Castillo Matarrita, misionero comboniano de Guanacaste. Nací en Ojancha. He entrado con los misioneros combonianos en el 1984 y después de un periodo de estudio de filosofía acá en Costa Rica pasé a México para el noviciado. Después de 2 años de noviciado fui enviado a Francia, a París, para los estudios eclesiásticos en teología. En el 1992 terminé en Francia, regresé a Costa Rica, fui ordenado sacerdote en mi parroquia de origen, en Ojancha, y inmediatamente salí para República Centroafricana, donde estuve de misionero por casi 16 años. Y desde 2008 pues estoy acá en San José, en el seminario, y desde 2014 soy el superior provincial de los misioneros combonianos en Centroamérica. Fue una infancia muy bonita, de mucha inocencia y claro, con mucha pobreza, mucha necesidad, pero éramos una familia feliz, contentos, ¿no? de vivir ahí y de estar. Yo creo que en la misma familia hemos recibido todos una bonita educación, una infancia normal como la de todo niño de pueblo, de zona rural, donde bueno, pues todo el campo abierto, puedes ir, puedes correr, puedes reír, puedes hacer tantas cosas en un campo abierto, y también pues de trabajo, ¿no? De trabajo, porque bueno, pues sí, ha tocado que trabajar el campo, ayudando un poco, bueno, pues a mi papá y a mis hermanos mayores. Hice mis estudios ahí, mi escuela primaria todavía en Matina, y después continué en Ojancha, donde también cursé los 3 primeros años de colegio, y los últimos 2 los cursé en el liceo de Nicoya hasta el 1979, cuando bueno, pues me gradué de bachiller. Pues, sí recuerdo también que en algún momento celebré una misa falsa, una misa falsa con mis hermanos. Recuerdo que el altar, bueno, pues era un saco de arroz que, bueno, pues que se guardaba en aquel entonces en las familias, ¿no? De la cosecha propia del año, y bueno, pues en aquel entonces creo que tenía unos 8 años, 9 años. Recuerdo que cuando empecé el colegio, el primer año, bueno, pues con el profesor guía de la sección, él, claro, nos puso a todos así en el aula y nos preguntó: ¿y ustedes qué quieren ser mañana? Cuando grandes, ¿qué van a estudiar? Y yo recuerdo que algunos de mis compañeros decían: pues yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Y claro, cuando llega mi turno yo digo: yo quiero ser sacerdote. Y todos, bueno, pues a reírse, porque decía, el primero, bueno, pues también el profesor guía, a reírse. Pero bueno, yo en mi inocencia yo lo dije porque lo sentía, ¿no? Porque lo sentía. Y después, curiosamente, bueno, pues ya cuando precisamente fui ordenado sacerdote, encontrándome con mis compañeros de colegio y todo, pues algunos decían: pues mira, que esta anécdota la recordamos y se hizo realidad lo que querías, lo que sentías en aquel momento. Yo mis procesos vocacionales, mira, los empecé de una manera, diría, de rebote, podríamos decir, ¿no? Porque yo trabajaba en Liberia ya después de haber cursado el bachillerato, después de haber estudiado en San José Administración de Empresas. Trabajaba en Liberia y conocí en un grupo de oración una señora
que tenía un hijo acá en el seminario de los misioneros combonianos, y después de la oración ella me dijo, bueno, pues a usted no le gustaría ser sacerdote. Debo decir que cuando ya trabajaba yo estaba un poco, digamos, fuera de todo este ámbito. Aquella idea de ser sacerdote creo que ya no era una intención primera, ¿no?, en mí. Y la pregunta de esta señora pues sí como que removió todavía aquellos recuerdos y aquellas intenciones que yo tenía aún antes de terminar mi bachillerato, ¿sí? Y entonces días después su hijo, que estaba de fin de semana, pasó a verme a mi casa con algunas revistas Esquila Misional, hablándome de las misiones, hablándome de los misioneros combonianos. Claro, te puedes imaginar, era un domingo temprano, 5 o 6 de la mañana, y yo a todo le decía que sí. La única cosa que yo quería era que se marchara para yo seguir durmiendo, ¿no?, seguir descansando. Pero bueno, me invitó a las convivencias acá al seminario, le dije que sí, no vine una primera vez, me siguió llamando por teléfono para ver cuándo venía. Bueno, pues para complacerlo vine, y desde aquel momento que vine me quedé. Tenía 19 años en aquel entonces. No ha sido fácil. Yo debo decir que nomás empezando los años de estudio acá, en algún momento, bueno, pues sí tuve la crisis de decir, esto no es para mí. Recuerdo que otra crisis muy fuerte la tuve en el noviciado. Yo me decía, bueno, pues no, tampoco esto no es para mí. Y una tercera crisis ya en los estudios de teología, cuando, bueno, pues en un ambiente, en un contexto tan diferente al que yo había, digamos, vivido. Entonces ahí sí tuve una crisis bastante fuerte. Después en el África, recién llegado, también, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto, lo que me ha animado en todo el camino es que yo no pedí de ir de misionero, por ejemplo, a República Centroafricana, sino que fui obedeciendo a mi vocación. Y entonces, bueno, pues esa convicción de la obediencia a mi vocación, yo creo que es lo que me ha acompañado hasta el día de hoy. Lo más difícil en el ámbito vocacional, desde que inicié hasta el día de hoy, yo creo que no ha sido la experiencia dura, por ejemplo, del África, el tener que aprender una lengua, un dialecto nuevo. No ha sido la experiencia de tener que introducirme en una cultura que no era la mía. Tampoco han sido los momentos difíciles, por ejemplo, de guerra que viví desde el 1996 hasta el 2002-2003 en República Centroafricana, ¿no? Yo creo que la experiencia más dura, más difícil con la que yo me he encontrado y con la que he tenido que ir haciendo también las paces ha sido la experiencia del hambre en el África, ¿no? Del hambre. Y eso sí, te digo que es una experiencia dura, difícil, que en nuestros contextos acá difícilmente se llega a experimentar lo que significa tener hambre. Allá es que tienes hambre, no tienes nada que comer, y lo peor en todo esto es que al día siguiente también no tendrás nada que comer, aunque tengas dinero en el bolsillo, porque en aquel momento pues no había dónde comprarte absolutamente nada, ¿no? Entonces esta experiencia sí me ha cuestionado muchísimo, pero no me ha desanimado. Yo me decía, si la gente tiene y me da, comparto. Si no tiene y no me da, pues hago como ellos, paso 2 o 3 días sin comer, al estilo. Yo en aquel momento me decía, quiero hacer causa común con esta gente, con lo que tienen, con lo que padecen, con lo que viven ordinariamente día a día, ¿no? Lo más difícil para mí como misionero era el hecho de anunciar a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Dios de amor, a gente que la estaba pasando mal. Entonces, en algún momento, algún catequista, como de estos grandes catequistas que hay en el África Central, él me decía, padre, ok, sí, yo creo que lo que usted me dice es verdad, yo creo que Dios es amor, que Dios es misericordia, que su Hijo ha muerto y ha resucitado, pero yo tengo hambre, ¿no? No he comido desde hace 3 o 4 días, ¿no? Y mi opción fundamental en estos momentos no es Dios, mi opción es tener algo que llevarme a la boca, con que llenar mi estómago, ¿no? Entonces, claro, aquí toda tu teología se te cae.
todas tus convicciones teológicas, filosóficas se te caen, porque es una cuestión existencial, de vida o de muerte, ¿no? Y entonces en esas realidades tú tienes que meterte con la gente, tienes que hacer camino con ellos, ¿no? Y bueno, pues naturalmente después, pues ahí viene todo el interrogante que te hace, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué toda esta situación? Te peleas con Dios, naturalmente. Le dices, bueno, pero ¿dónde estás en esta realidad, no? Y claro, también aquí todo el proceso, el camino de tratar un poco de decir, bueno, pues para esta comunidad tengo que hacer algo, tengo que buscar algo, ¿no? Y bueno, pues sí, algo se podía hacer con la ayuda también de los otros hermanos, padres y de la comunidad, ¿no? Para ver cómo se lograba, bueno, pues ayudar a la gente. No siempre es fácil y no siempre tienes a la mano las posibilidades de hacerlo, pero es ahí donde tu esperanza se pone a prueba y es ahí también donde a la gente se le puede hacer nacer y crecer esta dimensión bonita de la esperanza. Bueno, pues sí, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Las respuestas de Dios iban llegando con el paso del tiempo. Qué sé yo, lo más difícil, por ejemplo, en estas situaciones es el mes de mayo. El mes de mayo cuando, por ejemplo, ya lo que has producido en la cosecha anterior está llegando al final, ya no tienes, y sobre todo que no comienza todavía a llover para poder entrar nuevamente en actitud de cultivar la tierra, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hay momentos en los que, por ejemplo, sí, caía una lluvia que sí, empapaba todo y entonces sí, había la posibilidad nuevamente de ponerse a trabajar, la gente entraba en esa dimensión, nosotros un poco pues la ayudábamos y ahí poco a poco pues sí, íbamos. Yo creo que en el África también lo interesante es la solidaridad. La solidaridad. Mira, tú no puedes en tu comunidad tener que comer sin que te lo dejes para ti mismo, porque tienes que compartirlo con los otros. Ese es el aspecto de familia. Mi fe yo creo que se fortaleció porque de alguna manera yo en mi infancia nunca viví en la abundancia. Me conformé con poco. Sí recuerdo que nunca en mi infancia, ni acá en Costa Rica, yo nunca me fui a dormir por la noche con el estómago vacío, ¿no? Entonces, en el África sí tuve que hacerlo. Y bueno, pues allá yo creo que mi fe se consolida y pensaba tantas veces en la experiencia de Moisés en el desierto con el maná. Y bueno, pues ahí vas creciendo en la fe, en la confianza. Y yo creo que después, claro, no tuve, como tampoco tengo ahora, abundancia, pero yo creo que de lo esencial, de lo fundamental, yo creo que siempre estuvo ahí. Cuando me he sentido más desanimado, cuando me he sentido golpeado, cuando he estado, digamos, en tantos cuestionantes, yo siempre digo, aquí estoy, envíame, en tu nombre echaré la red.